Vamos a saludarlo al profesor Rafael Bono, educador de Santa Fe. Rafael, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Héctor. Gracias por venir y vamos a abordar un tema que es la ley de educación. Hoy se está discutiendo, debatiendo en la provincia de Santa Fe, que es una de las provincias que no tiene ley de educación. Es así. Entonces me parece interesante en todo caso que hablemos de esos temas que cuando la dirigencia política plantea a mí me preocupa, dicen la educación. Entonces, bueno es una preocupación que hemos escuchado durante muchos años. Por eso. Evidentemente han tomado elementos de los 5 anteproyectos que presentaron algunos diputados por el tema de la ley, y bueno, el gobierno provincial, lo que al menos expresó el gobernador es que construyó este proyecto de ley a partir de asambleas y la participación como para que sea elaborado de manera colectiva. La verdad que leer el proyecto es extenso, tiene 260 artículos, considero que hay muchas cuestiones que son muy relevantes, está centrado en lo que tiene que ver con derechos, con pensar en de alguna manera el acceso, la permanencia, el aprendizaje y el egreso en el sistema educativo. Y para eso, obviamente, piensa y propone diferentes estrategias, instrumentos y órganos. Como cuestiones innovadoras, que algunas ya estaban planteadas en la Ley de Educación Nacional, pero otras no. Habla del Consejo de Educación Provincial, habla del Consejo de Educación Provincial de Producción y Trabajo para las escuelas de modalidad técnica, habla del Instituto de Formación que tiene que ver, el Instituto de Formación Provincial Docente Continua, que tiene que ver justamente con la formación docente en servicio, no la inicial. Y después algunas cuestiones que tienen como mesa de articulación y de protección de la trayectoria escolar en territorio, que lo van a llevar adelante las delegaciones regionales. Yo he escuchado a varias personas que están relacionadas con el tema de la educación de alguna manera decir, bueno, en la ley se incorporan varios temas que tienen que ver con esto que vos decías, los derechos, que significan en todo caso que si llega a cambiar el gobierno por una modalidad absolutamente distintas, van a permanecer. Esa es la idea de toda ley, sí. Claro. Mientras no cambie la ley otro gobierno. ¿Qué ha pasado, no? Porque también hemos tenido una ley federal de educación en la gestión del presidente Menem, y luego, obviamente, en el gobierno de Kirchner pasamos a tener la ley de educación nacional actual. Claro. O sea, de alguna manera, la ley de educación lo que pretende es establecer estas cuestiones. Para la provincia de Santa Fe es muy importante porque tenemos que tener normado y regulado el sistema educativo provincial. Y por otro lado, considero que tiene muchas cuestiones que traccionan al sistema educativo, que lo impulsan a hacer modificaciones. A veces se usa el término transformación educativa, que lo hemos escuchado, pero también este término era utilizado ya en la Ley Federal de Educación del gobierno de Menem, y es un término que la verdad que es ambicioso. Digo, la transformación no es cosmética, sino que realmente es un cambio profundo. Hay cuestiones que me parecen relevantes, plantea la obligatoriedad de 4 años y también la universalización de a partir de los 3 años de manera progresiva y obviamente de acuerdo a las necesidades del territorio. Para esto, una de las cuestiones que me parecen también de suma importancia es el artículo 15, que establece justamente el tema de presupuesto educativo. La provincia de Santa Fe invierte aproximadamente el 33%, un tercio, del presupuesto provincial en educación. Y plantear en ese artículo que justamente el presupuesto no puede ser inferior al del periodo anterior, y obviamente un cálculo también que tiene que ver con movimientos económicos, me parece relevante. Después veremos cuál es la decisión política donde se invierte ese porcentaje, claro, ese porcentaje en educación. Claro, porque hay que ver a qué parte de la educación va en todo caso. Yo creo que la verdadera transformación la vamos a ver, esto lo digo como docente y también como padre, la vamos a ver en la medida que se produzca en las aulas, porque la centralidad está en lo que se produce en ese contacto, en esa vida del alumno, de los estudiantes, con los docentes en la institución educativa. El resto puede convertirse en parafernalia si es que realmente no garantiza lo que propone la ley. Para eso también hay que pensar en quién monitorea a los funcionarios, a las instituciones y demás para el cumplimiento, y en esto habla obviamente de progresividad. Creo que también está planteado también el tema de la evaluación, de una evaluación de todo el sistema educativo, que obviamente permite planificar, repensar.
Habla también de un laboratorio santafesino de política educativa que tiene que ver también con esto de poder generar espacios donde estas prácticas pedagógicas institucionales de alguna manera sirvan para otras instituciones, pero a la vez se enriquezcan con el aporte de las universidades y de diferentes teóricos que trabajan el tema educativo. Eso me parece también un punto que no existía y me parece relevante porque eso de alguna manera modifica la práctica. Incluye 10 modalidades, dentro de ellas habla de la educación rural y de islas, las agrupa en una misma. Hay 3 escuelas de isla en la provincia, allá en la zona de Reconquista en la isla Guaycurú, acá en Las Palmas en la zona de San Javier y en el Espinillo cerca de Rosario. Y allí habla obviamente de modelos organizacionales, porque no es lo mismo el modelo organizacional de una escuela urbana de un grado único a una escuela de plurigrado. ¿Qué uno también anhelaría? Bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con los modelos, ¿no es cierto?, organizacionales que tienen las instituciones. Sigue planteado el tema de la modalidad graduada. Hoy sabemos que son una de las cuestiones que están en cuestión, si ese es el formato que tiene que tener la escuela, si tiene que ser graduada, el tema de los boletines, de las calificaciones, cómo se maneja esto y cómo el proceso de aprendizaje se va desarrollando en el alumno dentro de un sistema que encorseta. Bien, te pregunto una cosa, Rafael, porque fíjate vos que en los últimos tiempos uno ha visto cómo está la infraestructura en otras provincias de la República Argentina desde el punto de vista educativo. Ha visto, a partir de los conflictos de si ponían una bomba o no ponían una bomba en la provincia de Buenos Aires, muchas casonas adaptadas como escuelas, ¿no? Bueno. Y yo por lo menos lo que veo aquí en la zona es que la mayoría de los edificios escolares han sido pensados como edificios escolares. O sea, sí, y esto tengo que reconocerlo que también están siendo mantenidos y hay otros de construcción. Esto es real. A ver, yo tengo 25 años como director de escuela y recuerdo que para conseguir un subsidio, hasta antes de 8 años, para no nombrar, había que tener algún contacto político que pueda generar ese espacio. Cuando tuvimos esta gestión, realmente es un trámite administrativo que con un carácter normativo que de alguna manera lo regula, pero uno sabe que si hay una necesidad se responde. Claro. Y eso está a la vista. Uno cuando recorre las escuelas, simplemente yendo por la ruta, ve el estado de las escuelas rurales también. Claro. Lo que te quería... A ver, traje ese tema, porque en todo caso, la pregunta era, ¿qué papel juega la infraestructura dentro de lo que es el sistema educativo? Es mucho. Y creo también que la infraestructura, de alguna manera, ese espacio también de alguna manera determina el trabajo pedagógico que se puede hacer. Claro. El espacio la calidad también ayuda a lo que uno propone. Espacios abiertos, espacios accesibles. Tienen, si uno mira una escuela de 50 años atrás, va a ver que tienen otra distribución de aulas, ¿no? Vos hablabas de otro tema que tenía que ver con el valor, que en todo caso tenía la relación docente con el alumno. Y me hiciste pensar en otra cuestión. Si uno analiza lo que ha pasado en los últimos años en estas gestiones, ha habido una relación de calidad respecto de lo que es el Poder Ejecutivo con los docentes. Ha mejorado institucionalmente, ese vínculo, esa relación. Bueno, ahora estamos en conflicto por el tema, obviamente, jubilatorio, que Seguro. Veremos allí qué posición toma, porque sabemos que hemos escuchado, obviamente, al gobernador que transmitió tranquilidad de la caja de jubilación, pero sabemos también que en gobiernos anteriores, de alguna manera, Nación alinea a las provincias en base a los recursos que le distribuye o no. Ajá. Hemos perdido el Banco Provincia años atrás, en ese momento se salvó la caja de jubilación, esperemos que de acá a unos años podamos también conservar esa autonomía en la caja, ¿no? Claro, y por otro lado que también siga la inversión como corresponde en el ámbito de la educación. Bueno, ahí está bueno el tema de la ley que propone el tema de mantener ese presupuesto, y no me quiero olvidar también de algo muy importante. La ley de educación nacional es de 2006. De alguna manera no limitó a la existencia de un currículum, y plantea la ley provincial, el proyecto de ley provincial, el diseño curricular. Necesitamos también que exista un diseño curricular. La provincia de Santa Fe fue pionera en el tema de diseños curriculares, en las bases curriculares antiguas, anteriores a la ley de educación federal. Y creo yo que esta es una oportunidad para que tengamos diseños curriculares y no sean los currículum editoriales los que marquen
los contenidos que se desarrollan en las escuelas. Digo, porque también se produce un eclecticismo de diferentes editoriales donde el docente, al no tener una guía concreta de qué contenidos debemos desarrollar en cada grado, porque los anteriores quedaron con la Ley Federal de Educación, es necesario tener esto para justamente poder establecer esa claridad. Y lo último, el tema de la evaluación institucional. Nosotros hemos pasado por el segundo operativo nacional de evaluación, el operativo Aprender. En el primero solo hemos visto los resultados, Santa Fe no le ha ido mal, pero de nada sirve esos operativos si no se toman acciones. Desde el Gobierno Nacional lo único que hemos escuchado el tema del plan maestro, pero después de acciones concretas del año pasado a hemos tenido que vayan a revertir los resultados, ¿no? Bueno, ahí el Ministerio de Educación de la Nación no tiene a cargo una sola escuela en el país. Están todas en manos de las provincias, digo. Por ahí... Herencia de la Ley Federal. Seguro. Bueno, te agradezco mucho, Rafael, que hayas venido. A vos, Héctor. Que lo pases muy bien. Dale. Bueno, Rafael Bono planteándonos un tema central que tiene que ver con la formación de los alumnos, que tiene que ver con la formación de los chicos, lo que pensamos para el futuro. Ya venimos.